el que nos convoca hoy a nosotros es el aspecto de derechos humanos, territorio y cultura. Más o menos en el año 2014, a través del Partido Conservador, tuve el privilegio de tener la oportunidad de llenar la ley de cuotas, de la parte femenina. Sí. En esa época, el trabajo en derechos humanos que tenía, inclusive en las cárceles, dictando cursos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, abrió la expectativa e inicié casi en mes y medio, alcanzamos con una campaña así entre amigos, 3.600 votos. Ese trabajo lo hemos continuado durante estos 5 años en varios aspectos. Minería tradicional, personas privadas de libertad, mujeres, niños, discapacitados, pescadores. Entonces, en ese trabajo hoy queremos llegar a la Asamblea Departamental a representar y a luchar por una política pública incluyente en los territorios. Me llama la atención el trabajo que usted hizo, me contaban extra micrófono, de ese trabajo con los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que definitivamente en Colombia y en el departamento de Antioquia no se respetan. Ese fue un ejercicio muy significativo en mi vida y en la vida de muchísimas personas. Alcanzamos a graduar más o menos 600 personas privadas en libertad que en estos momentos están contribuyendo a la reconciliación del país porque eran excombatientes del paramilitarismo, sí, de la guerrilla y de justicia común. Es la primera vez que se sentaron académicamente a hablar de derechos humanos y a construir un país sin las armas. Entonces fue una experiencia dignificante y de Antioquia para mostrar. En ese sentido también logramos influenciar no solamente en ese aspecto en las cárceles, sino que salieron a formar corporaciones, fundaciones para la reconciliación. Sí. Doctora, recién estábamos tocando un tema, obviamente usted debe saber muchísimo más que nosotros de esto, acerca de la imputabilidad para los niños que cometen algún delito. ¿A dónde van cuando son capturados siendo niños y qué pasa cuando llegan a una determinada edad y cuál es esa edad? Como tú lo dijiste, es una discusión jurídica a nivel internacional, eso no es ahora aquí solamente en Colombia ni lo estamos dando nosotros. Lo que pasa es que las ausencias de los estados en el territorio, que es por lo que nosotros estamos queriendo llegar a la Asamblea, ha permitido que esas diferencias sociales, ¿sí?, que no le dan oportunidades a estos jóvenes, lleguen a delinquir. Con respecto a la imputabilidad y no imputabilidad en Colombia, estamos hasta los 18 años. Ellos tienen el Código de Infancia y Adolescencia completamente aplicable. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el Estado restableciendo esos derechos perdidos, ¿cierto? Llenando esos vacíos. Ahí es donde nosotros estamos proponiendo que esas políticas públicas se hagan a través de los territorios. No es lo mismo sentarme a legislar desde un escritorio que ir y conocer el territorio y sus características. Ahora, así de forma generalizada, no en particular, un joven que comete un delito que le puede dar, no sé, 10 años, 15 años, pasa de un reclusorio infantil a los 18, sí. ¿A dónde? ¿A una cárcel? Sí. Pero termina de pagar su condena. Sí, pero esa no es... Si cometió el delito, perdón doctora que le interrumpa, si cometió el delito a los 15 años y son 15 años de condena, pero ¿cómo es ese traslado? ¿Cómo es ese proceso? Porque es que yo me imagino que el trato en una resocialización para menores no es el mismo trato a una cárcel ya donde están casi que 4.000 personas detenidas y que hoy el hacinamiento es bastante complicado. Se puede decir que estamos llegando al 300%. No, y hasta más. Inclusive la política penitenciaria en Colombia es un estado de cosas inconstitucionales. Eso no tiene discusión y ha sido muy zanjado por la Corte Constitucional y todo. El tema es qué es lo que estamos haciendo. Y claro que ellos pasan de ser menores a una cárcel de adulto, pero esa transición nosotros no estamos preparados ni siquiera para los menores, mucho menos para los adultos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando usted mira una sociedad y mira su sistema penitenciario, el sistema penitenciario es la radiografía de esa sociedad. Y si Colombia está mostrando eso, y lo hemos dicho por muchísimas formas, los defensores de derechos humanos, y eso no se está evaluando,
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Hasta dónde están llegando nuestras políticas? Yo quisiera también dirigirles la entrevista hacia un punto fundamental de mi vida y es la minería tradicional. Sí, ese es un tema bastante importante que usted me manifestó también extra micrófono cuando hicimos el contacto para invitarla a 1350 Noticias del tema de minería, que también tiene mucho de largo y de ancho. Sí. Porque si miramos el Bajo Cauca antioqueño, es una zona que en este momento tiene grandes dificultades de orden público. ¿Qué hacer de llegar a la Asamblea Departamental respecto a ese tema? En estos momentos hace muchísimos años, empezaron manifestaciones públicas de las personas, paros, como ustedes lo quieran hablar, manifestaciones pacíficas, de todas las regiones mineras del departamento de Antioquia y del país, demostrando que la criminalización de la minería tradicional iba a traer consecuencias graves. Entonces, la falta de que esa formalización se haga efectiva en los territorios ha permitido que grupos al margen de la ley ejerzan la minería ilegal. Y cuando hablan de minería ilegal nos meten a nosotros los tradicionales ahí. Pero nosotros hemos venido ejerciendo la minería en Antioquia y hemos sido la fuerza de desarrollo de Antioquia. ¿Encuadrada en las normas? Encuadrada en las normas, claro que sí, encuadrada en las normas. Cuando empieza el auge de la ley 685, que es el actual Código de Minas, a abrirse a inversión extranjera, ¿sí? Esos territorios no habían sido formalizados. Y cuando no hubo esa formalización, esas grandes mineras cogieron esos territorios e implantaron, ¿cierto?, sus formas de trabajar, etcétera, etcétera, sin que el gobierno haya podido hasta el momento hacer una formalización efectiva. Inclusive en estos momentos en Colombia no estamos en la ley como minería tradicional, ¿cierto? El último proceso de formalización fue en el año 2010 y actualmente dependemos de los titulares para que nos formalicen. Les ponemos un ejemplo práctico y sencillo. Segovia y Remedios están dentro del registro de propiedad privada y estamos hablando de minas de hace más de 40 años que cumplen con todos los estándares, lo único que le hace falta es un título minero. Entonces esa criminalización que de ilegales, de depredadores ambientales, de criminales, de auspiciadores de Bacrín, lo que ha generado es un patrón de violación de derechos humanos sobre toda la cadena productiva de la minería tradicional. En estos momentos inclusive estamos hablando de la captura y del cierre de las comercializadoras de oro más grandes del país. Eso vulnera entonces también los derechos humanos. Total. Porque le estamos quitando o se le está quitando el derecho al trabajo. ¿Y cuántas personas en el departamento, doctora Ana María, viven de la minería? Pues las estadísticas son muy ambiguas. A veces piensan en 25.000 personas, a veces piensan que si por municipios, que por departamentos. Y estamos hablando de un departamento minero. Estamos hablando de un departamento que tiene zonas agroindustriales, pero que también tiene zonas mineras. Y lo que estamos defendiendo nosotros es que el territorio hable. Por ejemplo, en Jericó nunca ha sido minero. Respete que Jericó no quiere la minería. No, ¿cierto? ya, y de hecho pues el mandatario actual está cerrado, el consejo de ese municipio dijo no a la minería por una cantidad de dificultades que esto conlleva, y es a lo que yo también me refería inicialmente, doctora Ana María, y es que trae muchos problemas de orden público, la inseguridad. Esto da pie a que lleguen grupos al margen de la ley a apoderarse. Entonces, trabajar desde la Asamblea Departamental es bien importante este tema, porque hay que asegurarle a esas personas que trabajan con la minería, venga, es que vamos a tener el acompañamiento del gobierno departamental. Así es, durante mucho tiempo hemos trabajado en la defensa de los derechos humanos de los mineros tradicionales y ancestrales. Esta criminalización no ha logrado en el territorio sino un solo patrón, y es un patrón continuo de que eres victimizado por los grupos al margen de la ley y revictimizados por el Estado. Entonces llaman o hablan por los medios de comunicación, ¿cierto?, indilgando delitos como minería ilegal, daño al medio ambiente, concierto para delinquir, y en los pasados procesos penales la misma Fiscalía ha reconocido que no tenemos nada que ver con grupos al margen de la ley, que inclusive somos víctimas de ellos.
¿Pero por qué? Porque hay una ausencia total del Estado en esos territorios. Esos territorios se le salieron de las manos al Estado, así simple y sencillamente, tanto el Bajo Cauca como el nordeste antioqueño. Siempre, yo soy de Caucasia, Antioquia, siempre el común denominador de Caucasia han sido todas las formas de violencia y todas las formas de guerra del conflicto armado y todos los actores. Entonces, haber criminalizado el Bajo Cauca antioqueño con esa depredación ambiental, lo único que ha hecho es que los caucasianos, los bagreños y todos nos sintamos mal. Ya no podemos hablar con orgullo de nuestra región linda del Bajo Cauca y nuestros 6 municipios. Pero sí no hablamos de las mineras que tienen concesionadas 34.000 hectáreas y todos los daños ambientales que ellos han cometido. Inclusive nosotros tenemos estudios de Corantioquia donde demuestran que ni siquiera nosotros juntos somos capaces de hacer el gran daño ambiental que ha hecho una multinacional. ¿Qué le diría usted hoy al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, frente al tema de la minería? Él ha trabajado desde que se posesionó como mandatario de los antioqueños en legalizar la minería ilegal, vale la redundancia, y los artesanales puedan dar ese paso y que sea de manera segura y sacarlos como de ese hueco, por decirlo de alguna manera, y que se sientan orgullosos de su labor. El actual gobernador de Antioquia ha hecho esfuerzos por la formalización de la minería, ¿sí? Pero no tiene fuente legal. Nosotros no aparecemos en la ley. El Código de Minas actualmente los procesos de legalización los tiene cerrados. Y la mayoría de los terrenos donde nosotros estamos asentados tienen titulares. Entonces el gobernador ni ningún otro funcionario tiene cómo obligar a ese titular minero a que formalice la minería tradicional que tiene ahí. Entonces ese vacío en la ley, buscado desde el punto de vista, desde que el Congreso de la República dejó de legislar, porque la Corte Constitucional se lo advirtió en el 2011, ese vacío en la ley es lo que ha generado la violación de una norma fundamental de los estados y es la igualdad ante la ley. Pero no se puede formalizar porque las legalizaciones están cerradas. La formalización, sí, cuando hay un titular minero, depende del titular minero. Y si yo, por ejemplo, no quiero formalizarte o te presento esta fórmula y a ti no te conviene o no es económicamente viable, simplemente te cierro la puerta y te digo no te formalicé. Eso fue lo que pasó después de los acuerdos de la manifestación pacífica de Segovia y Remedios. Doctora, yo no sé si puedo salir del tema de la minería porque me quedé enganchado con el tema carcelario. En Estados Unidos y en Europa hay cárceles privadas que le cobran al Estado lo que el Estado antes hacía y ya no hace, que es la atención de los presos, la construcción de las cárceles de máxima seguridad y todo eso. ¿Usted ve eso factible? ¿Le suena esa idea o le parece una locura? Una locura. Estados Unidos es el índice más alto de personas privadas de libertad, ¿cierto? Colombia no está preparada para una privatización del sistema penitenciario. Colombia debe estar preparada primero para el posconflicto y no estamos preparados para el posconflicto. Primero una cosa y la otra, y ese posconflicto está realimentando toda la criminalidad porque no está siendo bien aplicado. Y las cárceles es el punto final donde están volviendo a llegar a reincidir. Aparte de la criminalidad común. Aparte de la criminalidad común. Doctora Ana María, no la puedo dejar ir sin la siguiente pregunta. Usted aspira a la Asamblea Departamental por el Partido Conservador. ¿Qué opinión le merece a usted lo que le pasó al doctor Juan Camilo Restrepo, candidato a la gobernación de Antioquia, que le quitaron el apoyo y lo sacaron de la sede? Bueno, esa preguntita como que hoy es obligada en todas partes. Sí, señora. Bueno, yo me pego siempre de los estatutos del Partido Conservador. En su artículo 3 dice los estatutos que el Partido Conservador se acoge a todos los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia ante la OEA y la ONU, ¿cierto? Ese es mi trabajo.
Mucha gente me preguntaba, ¿usted es defensora de derechos humanos en el Partido Conservador? Porque todos tenemos en el colectivo la idea de que los defensores de derechos humanos tenemos que ver con ideas de izquierda. Y no, los derechos humanos son de todos y para todos. En ese sentido, el equipo de trabajo que nosotros estamos formando es nuevo dentro del Partido Conservador y se llama Derechos Humanos, Territorio y Cultura. En estos momentos no tenemos ninguna alianza con ninguno de los otros grupos dentro del partido y los estatutos nos los permiten. Sin embargo, con respecto a la pregunta, para no evadirla, porque no la quiero evadir, quiero ser respetuosa de las posiciones, tanto de los representantes que tenemos en el Congreso de la República como del doctor Juan Camilo Restrepo. No comparto ninguna de las dos posiciones, me aparto en el sentido de que cualquier lado merece respeto y reconocimiento y no creo que sea la forma. Esto debió haberse concertado con tiempo. Claro, y más a estas alturas de lo que lleva la campaña. Empezamos el 27 de julio, se inició de manera formal la campaña por la gobernación, por la alcaldía, por la asamblea y el consejo de Medellín. Doctora Ana María Espinosa, mil gracias por estar aquí en 1350 Noticias. Esta es su casa. Cuando necesite, aquí tenemos las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Ustedes desde la primera campaña también hablamos muchísimo sobre el tema de privados de libertad. Hoy quiero centrarme y quiero reconocer a esa comunidad minera tradicional y ancestral de Antioquia que hoy reclama sus derechos y que queremos simplemente tener una vocería en la asamblea departamental para que aquellos barriqueros y aquellas personas que ejercen la minería mal llamada de subsistencia y discriminadora con el término subsistencia, volvamos a creer en esa Antioquia linda, grande, minera, tradicional, agropecuaria, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias.